Hola, ¿cómo están, querida familia Geal Natural? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un saludo desde acá en el horario que nos estén viendo. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos un episodio espectacular donde vamos a conocer todo sobre los aceites esenciales. Si ustedes ya saben, nosotros lanzamos hace poco nuestros aceites esenciales, que son 5, y los que ya los conocen pueden ponerlo abajo en la descripción si desean. Sin más, iniciamos. ¿Qué es un aceite esencial? Ok, John, muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí, es verdad, muchas personas actualmente lo ven en redes sociales, videos en YouTube, mencionan mucho sobre los aceites esenciales, lo ven desde el punto de vista de la aromaterapia, desde el punto de consumo, hay muchas preguntas de cómo usarlo, cómo se extrae, cuál es su origen, pero empezamos un poco definiendo exactamente qué es un aceite esencial. Ajá. Básicamente un aceite esencial es un líquido con fragancia, por así decirlo. Con olor. Con olor intenso. Okay. Esta característica le atribuye a las plantas un mecanismo de defensa ante ciertas infecciones, virus, parásitos, y las plantas tienden ciertamente a protegerse. Entonces producen un líquido que es aceitoso, y este líquido también tiene una característica peculiar porque tiene un alto aroma, ¿no? Entonces el proceso de extracción es diferente en cada uno de ellos. Okay. Cada una de estas sustancias, por ejemplo, se extrae de ciertas partes de la planta. Por un ejemplo, Okay. de las flores del naranjo se extrae el aceite de naranjo o el agua de azahar, que muchos lo consumen para un tema de calmar la ansiedad. Okay. ¿No? Y del fruto de la cáscara se extrae el aceite esencial de naranja. Entonces, hay partes de la planta que tienen ciertas características diferentes. No todo se extrae de una sola parte de la planta. Eso es interesante porque a veces hay aceites que dicen que es un aceite esencial, pero tienen ciertas partes de la planta que no necesariamente puede ser de donde se extrae el aceite esencial. Por ejemplo, uno de los casos es del aguaje. Okay. Ustedes habrán visto que ya hay productos que le llaman aceite de aguaje. Ajá. El aceite de aguaje, por ejemplo, es muy bueno estéticamente por un tema de vitamina A, tiene sustancias reparadoras, ¿no? Pero no necesariamente es un aceite esencial. Un aceite esencial debe tener una fragancia intensa. Entonces, esa característica le atribuye muchos beneficios a nuestro cuerpo cuando nosotros lo utilizamos de manera externa o de una manera interna, también con mucho cuidado. Bueno, otra pregunta que me gustaría hacerle también es que en el mercado, en la actualidad, existen muchos aceites que dicen ser aceites esenciales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reconocer un aceite esencial verdadero, que sí es un aceite esencial? Ok, mira, generalmente todos los aceites esenciales que se comercializan, su característica principal, uno que debe ser un aceite concentrado, Okay. debe ser que es altamente irritable, si uno lo aplica directamente. Existen en el mercado, muchos productos de diversos orígenes, de prensado en frío, prensado en caliente, hablamos de mezclas alimentarias o macerados en otros tipos de aceites. Pero un aceite esencial, para reconocerlo, sus características: uno, que es altamente potente, fuerte, es irritante; dos, que tiene una fragancia, un olor intenso, ¿no? Tres, por ejemplo, que al ser un aceite esencial no es un componente graso. Por ejemplo, si yo toco el aceite de cocina, me queda la mano pegajosa, ¿no? Okay, Un aceite esencial no tiene esa característica. Otra característica es que es muy volátil. Si lo pones, lo abres o lo dejas expuesto, ya se degrada rápidamente. Tiene que estar protegido. Entonces, de esas diversas presentaciones, y existen varias variedades de este tipo de aceites. No son esenciales todos. Algunos tienen otro fin, otra forma de utilizarse. Un aceite esencial es un componente puro y tiene su efecto inmediato, inclusive. Es por eso que, al diferenciarse, debemos conocer qué tipo de aceite estamos consumiendo. Y te voy a mencionar también varias variedades de aceites que se comercializan en el mercado. Ok, entonces tendríamos que tener en cuenta, en primer lugar, sería que no tiene grasa, por ejemplo, no es, valga la redundancia, aceitoso como los aceites en general, un aceite esencial, que tiene un aroma también muy fuerte, Intenso. es muy volátil y algo más nos mencionaba. Básicamente que tiene una potencia que es un poco altamente irritable,
si es que lo consumes de una manera no apropiada, ¿no? Generalmente debe ser externamente o diluido en un agente portador. Perfecto, perfecto. Creo que también ya nos acaba de quedar clarísimo cuáles son, o cuando vayamos a comprar en el mercado, cuáles son las diferencias que tenemos que tener en cuenta para saber que es un verdadero o es un aceite esencial puro, ¿no? Y acá viene la pregunta que justo usted ya nos estaba haciendo en la introducción. ¿Qué diferencia hay entre un aceite comestible y un aceite esencial para poder diferenciarlo mejor y darle los usos también que se requieren? Ok, primero entendamos que el término aceite nos referimos a una parte oleosa, una parte que no se mezcla con el agua, ¿no? Es característico de los ácidos grasos. De un aceite esencial se obtienen las esencias. ¿Cómo se obtienen las esencias? Cuando uno aísla el aceite esencial, químicamente se lo puede estandarizar y se lo puede definir su estructura química. Por eso es que químicamente ya existen nombres técnicos como el carbacrol, eugenol, ¿no? ¿Por qué? Porque químicamente lo compara con sus grupos químicos. Entonces, de estas sustancias químicas ya la ciencia ha avanzado y en vez de extraerlo directamente de una planta, lo sintetiza químicamente. Es por eso que la mayoría de esencias, fragancias, perfumes que vemos en el mercado son de origen sintético, originario de una planta, claro, ¿no? Pero procesado sintéticamente. Y para ello requieren un fijador de aroma, un fijador de sustancia, que uno de los más conocidos, que en la charla anterior comentábamos que era el aceite de castor, ¿no? Un fijador de aroma para que un perfume te dure 12 horas, 24 horas, ¿no? Un aceite esencial es intenso, pero volátil. Si me aplico, en menos de 5 segundos se va a perder. Un perfume dura 12 horas, 10 horas, 24 horas. Entonces va de otro procesamiento de origen, ¿no? En caso de la esencia, un aceite comestible es otro de los productos que vienen altamente divulgándose en redes. Es el aceite de una planta macerado en otro aceite. Perdón, es la parte de la planta macerada en un aceite. Como ¿cuál, por ejemplo? Ponen orégano, las hojas de orégano macerados en aceite de oliva. Posterior a 40 días, 30 días de maceración, se extrae y se saca el aceite y se lo consume. Entonces lo que estás haciendo ahí es una extracción igual que una infusión, ¿no? Claro. Si yo coloco hojas de orégano en una taza caliente de agua, voy a extraer por infusión las partes del orégano. ¿Y tendrá algún beneficio ese proceso o es solamente un fin comercial nada más? Es un fin en el tema de la cantidad. ¿Por qué? Porque algunos no requieren una sustancia muy concentrada de aceites del orégano, ¿no? Del carbacrol, por ejemplo. En este caso lo requieren en pocas cantidades y lo puedan consumir más fácilmente. Es igual con el tema de las cápsulas, por ejemplo, ¿no? Hay productos que son muy buenos, pero tienen un sabor desagradable. Y se lo pone en una cápsula para poder yo administrarlo y consumirlo más fácilmente. Claro. En caso de los aceites, los aceites de maceración, estos tienen una baja concentración del activo, pero nos ayudan a poder digerirlo fácilmente. Es por eso que van a ver en YouTube, en TikTok, personajes que consumen 10 gotas, 15 gotas, hasta 30 gotas debajo de la lengua, ¿no? Y no les hace ningún problema, ningún daño. Claro, ahí tendríamos que aclarar, doctor, que eso es un aceite comestible, no un aceite esencial. Exactamente. Un aceite esencial no puedes aplicarte directamente a la boca. Perfecto. Un aceite esencial es un producto altamente concentrado y debe usarse en forma con mucha precaución y generalmente en un otro aceite portador. Un poco más adelante voy a explicar cómo debería ser la forma correcta de utilizarse. Pero si resumimos, vemos que existen las esencias derivados de los aceites esenciales, los aceites comestibles derivados de una maceración en otro aceite, y el aceite esencial puro, que se extrae por una técnica llamada arrastre de vapor, y se separa dos sustancias, la parte aceitosa y la parte líquida. La parte aceitosa es la concentración, es la parte activa, la parte concentrada de la planta, y que trae beneficio para un fin específico. Perfecto. Yo creo que con eso ya nos quedó claro la diferencia entre un aceite comestible y también un aceite esencial. ¿Qué características o beneficios en general tienen los aceites esenciales, ¿no? Porque creo que
cuando uno busca información, hay como unas características o beneficios generales. Claro. Por ejemplo, cuando uno va por un tema de aceite esencial, la mayoría lo relaciona uno por el aroma, la fragancia. Entonces existe una técnica médica llamada aromaterapia, Claro. que utilizan los medios olfatorios e inducen a la parte cerebral, básicamente la amígdala cerebral, para captar estos aromas y hacer un efecto depresor. A muchas personas que tienen un problema o tienen una alteración emocional, estos aceites les ayudan a relajarse. Entonces tiene una aplicación externa vía inhalatoria. También tiene una aplicación interna vía consumo. Se ha hecho muchos estudios en la parte, por ejemplo, del orégano, que es uno de los más conocidos, que tiene una eficacia potente a nivel microbicida. La mayoría de los aceites esenciales son antisépticos. ¿Qué quiere decir ello? Que ayudan a destruir cualquier tipo de microorganismos, bacterias, hongos, virus, ciertos microorganismos parasitarios, ¿no? Tienen esa capacidad. Ahora, cada planta tiene una orientación diferente y una aplicación distinta. Por ejemplo, el aceite de clavo de olor es muy beneficioso para ciertas infecciones y es un anestésico muy potente. No tanto así el aceite esencial del orégano, que el carbacrol. El carbacrol tiene un efecto microbicida muy potente, ¿no? Tanto así que ayuda a eliminar el tema de la candidiasis y tiene un efecto comparativo con el ketoconazol, por ejemplo, que es un antimicótico muy potente, tiene casi o similar efecto, ¿no? Entonces, hoy vino a ver la alternativa. Si yo me voy a hacer un tratamiento antimicótico con un antimicótico propiamente, o tengo una alternativa natural, ¿no? Que es el aceite de orégano, y si es diluido con aceite de coco, el efecto multiplicador se ve en la sinergia de estos dos productos. Entonces, todos los aceites tienen esa característica. Eliminan los microorganismos y la mayoría de ellos tienen un efecto a nivel externo, como le comentaba, a nivel depresor, en el tema inhalatorio. Deben ser conservados en un ambiente cerrado. Son muy volátiles. ¿Qué quiere decir ello? No pueden estar en un frasco abierto, no puedo dejarlo expuesto al todo sol, el frasco, o al sol, o la luz directamente. Y debo utilizarlo en pequeñas cantidades, en pequeñas dosis. No necesariamente puedo poner, por ejemplo, un tema de un difusor de ambiente, gotas, pequeñas gotas. En caso de consumo, puedo dedicar 1 a 2 gotas, es suficiente, porque tiene una concentración tan alta y tan potente que si yo aplico más cantidades va a producir un efecto negativo en cuanto a la irritación directa. Entonces, el cuidado con aceites esenciales se está dando mucho estudio en su consumo, ¿no? Aplicación directa. Entonces, es por eso que las personas que van a empezar a utilizarlo tienen que aplicarlo con suma precaución. Perfecto, genial. Bueno, entonces sigamos avanzando, doctor, y la siguiente pregunta también que tenemos es: ¿qué se debe evitar o qué precauciones las personas en general o los consumidores deben tener en cuenta al usar o al consumir o también de la manera olfativa al utilizar el aceite esencial? Mira, yo tuve la vez pasada que me llegaron a llegar sus productos, veía que cuando yo lo presenté a un grupo de amigos, ellos lo pusieron directamente a la nariz, por ejemplo. ¿A qué huele? Se lo pusieron y les empezó a irritar la nariz. No es la forma correcta. La forma correcta es esparcirlo para traer el olor, no directamente. Algunas personas han escuchado que el aceite de orégano es muy bueno para el tema de la candidiasis. La candidiasis hablamos del tema a nivel gástrico, a nivel genital, ¿no? Y muchas personas se aplican directamente a las partes genitales. Y lo que hace ahí es una irritación extrema. Claro. Porque si lo comentamos, es un producto altamente concentrado. Y si uno se aplica directamente a la zona genital, es una irritación mucho más fuerte. El dolor es muy intenso. Entonces, todas las personas no deben aplicarse nunca en zonas que son altamente sensibles, como las axilas, por ejemplo, la misma lengua o la misma cavidad bucal, ¿no? No directamente, tampoco en la parte de los genitales. Se habla mucho que los aceites esenciales también ayudan a bajar de peso y algunos se aplican tratamientos a la vena. Hay sustancias que se aplican directamente y lo que va a hacer es netamente aplicarse una sustancia muy concentrada, muy potente.
y es dañino. No puedes aplicarte a los ojos. Escuché también que algunas personas obtenían el aceite esencial de limón y decían que era muy bueno para el tema de las cataratas, para el tema de la conjuntivitis, y se aplicaban directamente y eso era peor, ¿no? Entonces lo que producía ahí era un efecto de quemazón, ¿no? Una irritación intensa. Claro. Entonces la forma no es la forma correcta. Las embarazadas, por ejemplo, no deberían consumirlo, salvo una indicación médica. Los niños tampoco deben consumirlo. En una cierta edad, hasta tener una característica de que ellos puedan tener precaución en la manipulación. Los aceites esenciales tienen que tener mucho cuidado. Tienen muchos beneficios, poseen componentes altamente concentrados, pero hay que dar siempre esa precaución. Consumirlos, mantenerlos en un lugar aislado, lejos de los niños, y cualquier persona que tenga una enfermedad diagnosticada debe seguir su tratamiento con su médico. Nosotros hacemos la explicación desde el punto de vista químico, desde el punto de vista de su origen, de su funcionamiento, de cómo actúa a nivel del cuerpo, pero ya cuando hay una enfermedad determinada, deben seguir estrictamente lo que indica su médico. Y si el médico le indica consumirlo, pueden consumirlo en la forma que recomendamos. Perfecto. Bueno, también hasta este punto nos queda claro cuáles son o qué debemos de evitar, algunas de las precauciones al consumir un aceite. Doctor, ¿y cuándo podemos decir que un aceite esencial caducaría o sería su vencimiento? Ejemplo, ¿no? Ya no lo podemos utilizar porque podría ser dañino a lo mejor o qué sé yo. Generalmente los aceites esenciales tienen una duración muy larga, siempre y cuando se mantengan en su envase original, aislado de la luz, cerrado. Generalmente el frasco ideal para ese tipo de productos es un gotero interno, se denomina, en la que no tenga que yo colocar el gotero, sacarlo y aplicarlo. Ya internamente tiene un gotero, se abre la tapa y se coloca y cae la gota, sin necesidad de abrirlo todo el frasco. Es el frasco ideal para este tipo de productos. Entonces, si uno lo mantiene cerrado, aislado de la luz, puede tener mucho tiempo de duración. Inclusive la recomendación es que sea 2 a 3 años, pero puede durar mucho más siempre y cuando se mantengan esas características. ¿También hay algún tema con el tema de la temperatura o solamente tiene que estar bien cerrado y en un lugar? Claro, como todo componente que es altamente sensible, la luz, la temperatura, la humedad afecta. Entonces, siempre mantenerlo un ambiente no muy caluroso, ¿no? Y que esté en su frasco original. Eso es una característica muy adecuada para ello. Te diré también que los aceites esenciales, John, tienen una peculiaridad, ¿no? Cada uno de ellos tiene una característica definida. A pesar que todos se parecen en sus acción antimicótica, antibacteriana, ¿no? Hay algunos componentes que ya tienen una capacidad diferente a otros. Me comentaba, por ejemplo, el aceite de clavo de olor, ¿no? El clavo de olor, por ejemplo, tiene su característica de tener un eugenol, ¿no? El eugenol es un altamente anestésico e inclusive ya existen ciertos preparados farmacéuticos que usan como acompañamiento para cuadros de infecciones potentes, ¿no? Hay un producto en el mercado que se llama Avebroncol, por ejemplo, ¿no? El Avebroncol es una mezcla de alcanfor, eugenol y la penicilina, ¿no? Y es un producto que actúa muy potente y lo utilizan muchos en el tema farmacéutico, ¿no? El aceite de orégano, que es una de las tendencias hoy en día, ¿no? En cuanto al consumo. En la actualidad. ¿Por qué? Porque se ve sus beneficios. Siempre se ha usado de manera en infusiones, ¿no? En las comidas, en alimentos, y ahora tenemos la forma de poder presentarlo en extracto puro, ¿no? Entonces, la forma de consumirlo en un agente portador, que generalmente el más adecuado para ello es el aceite de coco. ¿Por qué? Porque el aceite de coco tiene una característica de tener ácido láurico, que también es un agente microbicida. Mezclado o con la sinergia del aceite de orégano, tiene esa potencia y se multiplica, ¿no? Entonces, todos los cuadros de desparasitación, hongos, inclusive en el tema de la gastritis, por el tema de infección por el Helicobacter pylori, ¿no? El aceite esencial de muña en este caso es uno de los mejores, ¿no? Ya hay estudios que ha hecho en el Perú sobre todo, porque es un producto peruano, o básicamente de la serranía peruana boliviana, y hay estudios de su eficacia, ¿no? Entonces hay estudios inclusive de cuánto
afecta a ciertos microorganismos, ¿no? Que con 2 gotitas tiene efecto a nivel del Helicobacter pylori. Con 8 gotitas tiene el nivel para pseudomonas, ¿no? Las pseudomonas son infecciones intrahospitalarias, por ejemplo. Entonces, ya hay estudios que poco a poco van avanzando en cuanto a la eficacia de estos productos. Entonces, no nos va a sorprender que a futuro tengamos una nueva línea de estos aceites esenciales ya preparados para un uso específico para cada enfermedad o para cada problema que pueda presentar la persona. Genial. Bien, como ustedes acaban de escuchar también, el doctor nos mencionaba ahí algunos aceites como el del eucalipto, el de muña y algunos otros más. Y queremos hacerle una invitación, doctor, porque en Gel Natural hemos lanzado 5 aceites esenciales que también le hicimos llegar, y nos gustaría que podamos seguir el segmento de los aceites hablando por cada uno de esos productos, de cada aceite. Claro. Y para ello, pues acá le hacemos la invitación para que todos los que nos están viendo estén atentos para el siguiente episodio, que seguramente hablaremos sobre algún aceite. Porque si bien es cierto, como decía el doctor, todos los aceites esenciales en general son como antimicóticos, pero también cada uno de ellos tiene características únicas. Y lo van a poder descubrir en nuestros siguientes episodios juntamente con el doctor Héctor aquí. Nos vemos pronto y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén atentos y puedan estar en nuestro siguiente episodio, donde vamos a estar con una entrevista sumamente interesante sobre algunos de nuestros aceites esenciales. Recuerden que por el momento estamos en Perú y Chile y nosotros vamos a estar gustosos de poder atenderlos. Nos vemos pronto en un nuevo episodio y recuerden siempre, elijan lo natural. Bye.